Bienvenidos, exploradores de enigmas. Los invito una vez más a que compartamos juntos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, hablaremos del genial Leonardo da Vinci y 10 cosas que casi muchos de nosotros no teníamos por sabido. Algunos sí, otros no. Antes de nombrar esas 10 pequeñas cosas, va a ser un programa corto el de hoy comparado con los anteriores, que son un tanto más largos. Les quería dar una pequeña introducción a Leonardo da Vinci, también llamado Leonardo di Piero da Vinci o di Ser Piero da Vinci. Fue una persona, un polímata. Un polímata es una persona que va de un lado en el mundo del saber hacia el otro. Va de un lado hacia el otro, desde las matemáticas, el arte, las ciencias, la filosofía, las ciencias exactas, la psicología, la medicina, la ingeniería, etc. Fue florentino, fue en la época del Renacimiento italiano. Como les decía, fue pintor, anatomista, científico, botánico, paleontólogo, inventor, artista, poeta, urbanista, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero. Entonces eso es su carácter de polímata, ¿no es cierto? Estar en tocar muchas ciencias y muchos ámbitos del saber al mismo tiempo. Digamos que hoy se relacionaría eso con la teoría de las inteligencias múltiples. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán, al servicio de la familia Sforza, ¿no? El conocido Ludovico Sforza. Trabajó en Roma, en Bolonia, en Venecia, y pasó sus últimos años en Francia, bajo la acogida del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del Renacimiento, con su genio universal, filósofo humanista, con una curiosidad infinita, solo equiparable a su propia capacidad creativa y polímata en este caso. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos que haya existido jamás, comprobada por supuesto. Era un ingeniero, inventor, inventó al menos hizo bocetos del helicóptero en forma de predicciones o en forma de profecías. Él las expresó y los diseñó parte por parte, no es que hizo un boceto, un dibujo y visto desde afuera y nada más, no. Todo un diseño completo, cada cosa que hacía era un diseño completo, todas sus partes móviles y sus relaciones entre las partes. Entonces también profetizó un tanque de guerra, era en ese caso redondo y podía disparar municiones desde todos su circunferencia. También el submarino, el automóvil, el traje de uso, la máquina voladora que le llamaba a él, que era el precursor del avión, una especie de robot humanoide, el traje acuático que ya les nombré, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el vehículo blindado, que era circular, consistía en una cabina operada por 8 hombres, ¿no? Su estructura es semejante a una caparazón de una tortuga cubierta con hojas de metal, y por supuesto se le considera el antecedente del tanque de guerra. El helicóptero que le decía al comienzo es
él le llamaba el tornillo aéreo, porque es más, sus aspas eran formadas de tornillo. El antecedente, el helicóptero, su diseño constó de un tornillo de 10 metros de diámetro, realizado con una estructura de cañas, revestido con una tela de lino y reforzado con borde metálico. La máquina voladora, inspirado obviamente en la anatomía de las aves y murciélagos, su máquina muestra un par de alas conectadas a un marco de madera, y se le considera también el antecedente de los planeadores de los aviones. Ese robot humanoide que nombré hace un rato tiene un diseño de un guerrero con armadura medieval que podía agitar sus brazos, mover el cuello y la boca, lo controlaba con cables operados por una manivela, etcétera, etcétera. El traje acuático constaba de un saco, pantalones de cuero y una máscara con gafas de cristal. El diseño contaba con un contenedor para almacenar la orina, obviamente, ¿no? Y un buen detalle, escribió más de 13.000 páginas de notas con sus inventos y observaciones. Era un prolífico escritor también. Antes de pasar a los 10 puntos importantes que hacen a este corto programa, solamente les comento que era, digamos, este reducido número de creaciones en sus cuadernos, dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de las pinturas, fue un gran legado para las sucesivas generaciones de artistas, porque si bien abarcaba todas las ciencias, él hizo no tantas pinturas, no tantos diseños, digamos, no era constante en terminar sus trabajos, etc. Una de sus obras más célebres, como ya sabemos, es la Gioconda y obviamente la Última Cena, ¿no? Pero pasemos a los 10 puntos más importantes que quería comentarles. Y como primer punto, Leonardo da Vinci era un hijo ilegítimo, hijo de padre notario, y su madre era una campesina. Estuvo en la cárcel, como segundo punto, estuvo en la cárcel a los 24 años aproximadamente, 25 años, con cargos de delitos sexuales según la iglesia. Cargos que hoy en día no serían ningún delito, pero bueno, en aquel tiempo eran considerados delito. Como punto tercero, Leonardo da Vinci aceptaba todos los trabajos, pero no prometía terminarlos. Su gran capacidad hacía que esté en varios proyectos o ideas al mismo tiempo, y pasaba de uno a otro, y el que más lo atraía en ese se enfocaba, y los demás proyectos podrían no terminarlos o pasar un largo tiempo hasta que sean finalizados. Como cuarto punto, Leonardo da Vinci fue cocinero en una taberna que abrió junto al gran pintor Sandro Botticelli, el creador de una pintura muy célebre llamada El nacimiento de Venus. Búsquenla por ustedes mismos, es una maravillosa pintura. Fue cocinero. Como quinto punto, solo realizó 30 pinturas y casi todas quedaron inconclusas. Eso no nos da a pensar que fue un improductivo, sino todo lo contrario, fue productivo porque era polímata. 30 pinturas en su característica de pintor, pero después fue la característica de científico, de ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Como sexto punto, creó modelos de la anatomía humana y bocetos de inventos como la máquina para volar, el tornillo aéreo que decía hoy, ¿no? Y también otra máquina para volar que imita el vuelo del colibrí. Era un muy observador de la naturaleza.
Como séptimo punto, fue de los primeros italianos en pintar con pintura al óleo, algo que en ese momento no se usaba témpera basada en huevo. Fue un innovador también en sus procedimientos, no solo un creador en varios ámbitos del saber, sino un innovador de los procedimientos para llegar a concretar sus creaciones. Como octavo punto interesante, de que muchos no conocíamos, de Leonardo da Vinci, es que robaba cadáveres de los cementerios, de algunos cementerios VIP, los que tenían cuidadores, bueno, tenían un arreglo con algunos cuidadores, porque practicaba y diseccionaba cadáveres de distintos tipos para ver las diferencias entre mujer, varón, distintas razas, etnias. Entonces fue un gran anatomista también, y anotaba todo, registraba todo, dibujaba todo, músculos, venas, arterias, articulaciones, huesos, órganos, en cada parte del cuerpo. Como noveno y anteúltimo punto, era zurdo y disléxico. Se le dificultaba la lectura, ¿no? Y esto sí, posiblemente la mayoría lo conocemos. Sus notas las usaba con técnicas de escritura en espejo, ¿no? Y escribía de derecha a izquierda. Entonces era muy difícil para los que querían husmear en sus notas y robar ciertas ideas. Y como décimo y último punto, su más grande obra fue la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa fue robada del Museo del Louvre de París en 1911 y recuperada en 1913 en Florencia, Italia. Buenos exploradores de enigmas, una vez más, muchas gracias por acompañarnos entre todos en este viaje hacia los enigmas de otros mundos, en este caso los mundos internos de Leonardo da Vinci. Nos vemos en el próximo viaje. Denle like al video si les ha gustado, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse al canal, y aquí en las descripciones hay unos links interesantes donde hay un link a los libros que voy escribiendo. 10 libros están en Amazon, la música que produzco hace 10 años, mis otros canales de YouTube y otros links de interés. Nos vemos en el próximo viaje hacia los enigmas de otros mundos. ¡Chao!